Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con los tutoriales de preparación para el nombramiento docente 2019. En este video tutorial abordaremos todo lo concerniente a conocimientos curriculares y pedagógicos. Pregunta 51. En un niño de 6 meses, la sonrisa constituye un indicio de que busca interactuar socialmente. Considerando la importancia de este hecho, ¿qué acción es pertinente realizar ante la sonrisa de un niño de 6 meses? ¿Hacerle cosquillas para prolongar su alegría? ¿Celebrar su sonrisa y pedirle que vuelva a sonreír? ¿O responderle con sonrisas y poner en palabras su expresión? ¿Cuál es la alternativa correcta? Muy bien, la alternativa C. ¿Por qué? Porque un bebé sonreirá para expresar alegría, placer, para demostrar sus emociones de felicidad. Si tú le respondes con otra sonrisa, entenderá que se está comunicando contigo y que ese juego de miradas, palabras y gestos es algo tan divertido como reconfortante. Pregunta 52. La docente del aula de 2 a 3 años busca favorecer la colaboración voluntaria entre los niños. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para este propósito? A. ¿Quién puede llevar las cucharas a la mesa para comer el refrigerio? Propone la docente. B. Para mantener el aula en orden, cada uno debe guardar el juguete con el que jugó. Y C. A los que esperen sentaditos les pondré una estrellita en la frente. ¿Quién quiere una estrellita? A ver, analicemos, colegas. ¿Cuál es la alternativa más adecuada? Descartamos la C de antemano. Nos queda la A y la B. Bien, la alternativa A es la más pertinente. ¿Por qué? Porque se puede lograr que los niños colaboren, motivándolos por el deseo de servir de manera espontánea, preguntándoles quién puede llevar las cucharas a la mesa para comer el refrigerio y pues voluntariamente expresarán cada uno que lo quiere hacer. Pregunta 53. Los niños del aula de 12 a 18 meses están jugando. Andrea sostiene un payasito y Saúl se acerca a ella con la intención de quitárselo. Al verlo, la niña toma el juguete con un brazo y con el otro aleja a Saúl. Ante ello, el niño mira a la docente buscando su apoyo. Frente a esta situación de conflicto, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente? A. Andrea, tú ya jugaste con el payasito. Dámelo para entregárselo a Saúl, porque él también quiere jugar. B. Niños, miren estos juguetes. Son más bonitos que el payasito y hay uno para cada uno. Así, los dos podrán jugar sin pelear. Alternativa C. Saúl, ya sé que quieres el payasito. Cuando Andrea termine de jugar, te lo dará. Mientras tanto, busquemos otro juguete que te guste. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Muy bien, la letra C, la alternativa C, es la más adecuada. Porque cuando dos niños se pelean, es porque ambos han sentido que hay algo que les ha molestado del otro. Primero deberemos preguntar lo que sucedió para poder describirles qué les ha pasado. Debemos aceptar los sentimientos de ambos y sobre todo darles alternativas de solución, pero que surja de la propia iniciativa de los niños. Los niños del aula de 5 años y la docente han salido al parque. Un grupo de niños se acercan a las flores y las observan.
De pronto, Sofía comenta que le gustan mucho las margaritas y arranca algunas. Al verla arrancar las flores, sus compañeros la imitan. La docente se percata de ello y decide aprovechar la situación para que los niños comprendan la importancia de cuidar el espacio público. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para este propósito? Decir, niños, ¿por qué rompen las flores? A la plantita le dolerá si le arrancan sus flores. Entonces, ¿estará bien romperlas? Decir, niños, ¿les gustan las flores del parque? ¿Quiénes más vienen al parque? ¿Qué pasaría si todas esas personas arrancaran las flores? Si al parque venimos todos, ¿quiénes deben cuidarlo? Decir, niños, los parques y todo lo que hay en ellos, como las plantas, las flores, los árboles, las bancas, etc., nos pertenecen a todos. Si cuidamos adecuadamente los parques, todos podremos disfrutar de ellos. ¿Cuál es la alternativa más pertinente? Bien, la alternativa B. ¿Por qué? Porque es muy importante que los niños desde muy pequeños aprendan a través de sus padres y maestros a respetar y a valorar la naturaleza. El amor por la naturaleza los llevará a amar y apreciar el mundo natural y actuar en correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a su cuidado y preservación. Pregunta 55. Los niños del aula de 5 años se están lavando las manos. En ese contexto, la docente observa que cuando terminan de asearse, algunos niños dejan el caño abierto. Ante ello, la docente busca que los niños comprendan la importancia de cuidar el agua. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A. Proponerles a dramatizar lo sucedido durante el lavado de manos. Luego explicarles que las personas, animales y plantas necesitan agua para vivir. Finalmente, decirles que el agua se va a acabar en cualquier momento y por lo tanto es importante cuidarla. Alternativa B. Presentarles imágenes de personas recibiendo agua en camiones de cisterna y pedirles que describan lo que observan. Luego preguntarles si alguna vez faltó agua en sus casas. ¿Qué hicieron en ese momento y qué harían si el agua se acabara? Finalmente, explicarles que el agua se va a acabar en cualquier momento y preguntarles si dejar el caño abierto ayuda a cuidarla. Alternativa C. Reunir a los niños en asamblea y decirles que ha observado que los caños quedan abiertos después del lavado de manos. Luego indicarles que es responsabilidad de todos cuidar el agua y para asegurar ello incorporarán la norma de convivencia, cerrar el caño después de usarlo. Finalmente, decirles que evaluarán el cumplimiento de esa norma diariamente. ¿Cuál es la alternativa más pertinente? Bien, la alternativa B. ¿Por qué? Pues es necesario que el niño comprenda que sin agua no podríamos vivir. Es necesario que tomemos conciencia de la importancia que tiene y nos esforcemos por cuidarla. El ahorro del agua por parte de cada uno de nosotros es fundamental, ya que el desperdicio que se hace por individuo es muy alto. La alternativa B presenta imágenes de personas recibiendo agua de camiones cisterna. En esta situación se nota claramente la carencia del agua y cómo los niños aprenden a valorarla. Pregunta 56. Los niños del aula de 5 años juegan en el patio de la institución educativa. Julio y sus amigos están saltando liga en un extremo del patio. De pronto, Ana y un grupo de niños corren cerca de Julio y sus compañeros e interfieren en el juego de estos. Fastidiado, Julio le dice a Ana que él y su grupo deben jugar en otro sitio, pues él y sus amigos estaban en ese lugar primero. Ana le responde que el patio es de todos. Ante ello, los niños empiezan a discutir. La docente, que estuvo observando la situación, se acerca para intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente
que la docente realice a continuación para promover la resolución del conflicto entre los niños? A. Explicar a los niños que todos tienen derecho a jugar en el patio. Luego asignar a cada grupo un espacio en el patio para que juegue. Finalmente, pedir a ambos grupos que se amisten. B. Decirles que no está bien discutir entre compañeros. Luego proponerles un nuevo juego en el que pueden participar todos juntos. Finalmente, recordarles la importancia de convivir en armonía. C. Preguntar a Ana y a Julio qué sucedió. Luego pedirles que digan cómo podrían hacer para que todos puedan jugar en el patio sin interrumpirse. Finalmente, establecer acuerdos a partir de sus propuestas. Bien, acá vemos que la alternativa C es la más pertinente, pues los mismos niños dirán cómo podrían hacer para que todos puedan jugar en el patio, sin molestarse entre ellos. Pregunta 57. Los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto conociendo cómo nacen y crecen los peces. Previamente, la docente ha coordinado con los padres la realización de una visita y han acordado que los niños elegirán el lugar. En este punto, los niños tienen dos propuestas: visitar el río o una piscigranja, ambas cercanas a la institución educativa. Ellos están divididos frente a ambas propuestas y no logran ponerse de acuerdo. En esa situación, la docente busca desarrollar en los niños habilidades para una convivencia democrática. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para este propósito? Decir: niños, ¿qué les parece si hacemos un sorteo para decidir a dónde iremos? Después del sorteo, todos debemos aceptar la propuesta ganadora. Decir: niños, como no se ponen de acuerdo, me apena decirles que yo tomaré la decisión por ustedes. Elegiré el lugar que visitaremos y deberán aceptar mi decisión. Decir: niños, les propongo que salgan voluntarios de cada propuesta para que nos digan por qué el lugar que proponen visitar es mejor para lo que queremos aprender. Luego votaremos. ¿Cuál es la alternativa más adecuada? La B está descartada de antemano porque el docente o la docente no puede tomar la decisión por los niños. Entonces, la mejor alternativa es la alternativa C. Que los niños propongan dónde salir. La solución debe partir de los mismos niños y no de la maestra. Pregunta 58. Piero, de 3 años, está resfriado. Para limpiarse la nariz, constantemente le pide ayuda a la docente. Ante ello, la docente busca que él aprenda a limpiarse la nariz autónomamente. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A. Animar a Piero diciéndole que él ya es un niño grande y que los niños grandes sí pueden limpiarse la nariz solos. B. Atender a Piero y luego llamar a sus padres para decirles que deben enseñarle al niño a limpiarse la nariz solo. C. Limpiarle la nariz a Piero mostrándole cómo se hace y decirle que la próxima vez intente hacerlo solo. Bien, aquí la alternativa B es poco pertinente. No podemos llamar a los padres de Piero y decirles que enseñen a su hijo a limpiarse la nariz. La alternativa C es la más pertinente. Es necesario que la docente muestre la manera de hacerlo e induzca a que el mismo niño lo haga la siguiente vez. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 59 y 60. En una institución educativa de la Sierra Sur, los niños y la docente del aula de 5 años recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido se produce el siguiente diálogo. Docente:
señalando una planta. ¿Alguien conoce esta planta? Rosa, sí, es muña. Docente, ¿cómo lo sabes? Rosa, es que cuando me dolía la barriga, mi mamá me dio agua de esa planta. Docente, ¿y te pasó el dolor? Sí, responde Rosa. Docente, muy bien, ¿y qué me dicen de esta otra planta? Leonardo, esa es Paico. Docente, ¿así? Leonardo, sí, es que mi mamá le echa sus hojas a la sopa. Sale rica. Docente, ¡qué bien! ¿Y de qué otras maneras se usará el paico? Jimena, en mi casa mi papá toma agua de paico cuando come mucho. En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? Recoger saberes previos, brindar retroalimentación o generar conflicto cognitivo. Muy bien, recoger saberes previos de los niños. Los saberes previos son aquellos conocimientos que el niño ya trae consigo. Pregunta 60. Al volver al aula, los niños y la docente conversan sobre las plantas que observaron durante el recorrido y sus diferentes usos en la comunidad. Durante la conversación, los niños le dicen a la docente que desean preparar infusiones. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. Docente, ¿de qué plantas quisieran preparar infusiones? Teresa, de muña. Cristian, de hierbabuena. Docente, muy bien. ¿Y qué necesitamos para preparar nuestras infusiones? Teresa, las hojas. Docente, así es. ¿Qué más? Antonio, agua. Docente, ¿y cómo tiene que estar el agua? Antonio, fría. Docente, ¿será lo mismo usar agua caliente o fría para preparar infusiones? Antonio, sí. María, no. Mi mamá le echa agua caliente. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ese propósito? Antonio, ¿en tu casa preparan infusiones con agua fría? Niños, ¿con qué otras plantas se podrán preparar infusiones? María, ¿qué crees que pasa con las hojas de las plantas cuando les añadimos agua caliente? Bien, ¿cuál es la alternativa pertinente? Alternativa C. La docente pregunta a María, ¿qué crees que pasa con las hojas de las plantas cuando las añadimos agua caliente? María dará una posible respuesta al problema planteado, es decir, una hipótesis. Pregunta 61. Sonia es una niña de 5 años que presenta hipoacusia leve o sordera leve. Ella requiere mirar el rostro de las personas para observar sus gestos y de ese modo comprender mejor lo que dicen. Sonia será incluida en una institución educativa en el marco de un enfoque inclusivo. La docente busca generar condiciones que favorezcan el aprendizaje de la niña. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para ese propósito? A. Preparar para Sonia actividades de aprendizaje más sencillas que las propuestas para el resto de sus compañeros. Así ella podrá realizarlas y valorar sus logros. B. Desarrollar las actividades con todos los niños como habitualmente se realizan y reservar un momento de la jornada para atender las necesidades de aprendizaje de Sonia de manera individualizada. Y C. Pedir a los niños que se sienten formando círculos. Asegurar que esta disposición se mantenga tanto para las actividades de aprendizaje que se realizan en grupos pequeños como durante la asamblea. ¿Cuál es la mejor alternativa? Muy bien, la alternativa C, porque durante las clases los niños con necesidades especiales deben tener los mismos espacios para expresarse como los demás niños. Esto forma un sentido de comunidad y todos pueden sentirse parte de un mismo grupo, aceptados y queridos. Pregunta 62.
Micaela, de 2 meses, ha descubierto sus manos en su campo visual. Para favorecer que la niña continúe explorando sus manos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? ¿Recostarla sobre su espalda y dejar sus manos libres? ¿Colocarla boca abajo y ubicar sus manos a la altura de sus ojos? ¿O cargarla con un brazo y con el otro brazo acercar las manos de la niña a su rostro? Bien, la alternativa A, porque al tener sus manos libres, podrá explorarlas con más facilidad. Pregunta 63. Desde hace una semana, Bruno, de 8 meses, se chupa los dedos de su mano. Esta acción le brinda seguridad y calma. Tomando en cuenta el desarrollo emocional de Bruno, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente en esta situación? A. Estar atenta a los momentos en que Bruno intente chuparse los dedos para decirle que no lo haga. Luego distraerlo con acciones y juguetes de su agrado. B. Estar alerta, estar atenta a los momentos en que Bruno intente chuparse los dedos para detenerlo con suavidad. Luego colocarle un chupón en la boca cuidadosamente. Y C. Estar atenta a los momentos en que Bruno intente chuparse los dedos para identificar si esta acción se produce por cansancio, ansiedad, etc. Luego atenderlo según corresponde. ¿Cuál es la alternativa correcta? Claro, la letra C. Hay que estar atentos a los momentos en que Bruno intente realizar la acción de chuparse los dedos. E identificar que la causa sea el cansancio o la ansiedad, para atenderlo según cada caso. Pregunta 64. La docente del aula de 5 años busca desarrollar habilidades de clasificación en los niños. Para ello, aprovechando que los niños están realizando un proyecto para reutilizar objetos del aula, entrega a cada equipo una caja con plumones usados. Considerando el propósito de la docente, ¿qué acción es pertinente que realice a continuación? A. Decirles que agrupen los plumones en función de si pintan o no. Decirles que piensen cómo reutilizarán los plumones y de acuerdo a ello los agrupen. O decirles que los plumones son apropiados para aprender a contar y por tanto sería útil que los agrupen por color. Bien, la alternativa B es la más pertinente, pues los niños pensarán cómo reutilizarán los plumones y según ese criterio los agruparán. Es decir, en las acciones A y C, la docente pide directamente que los agrupen de acuerdo a un criterio. Sin embargo, en la opción B, los niños mencionarán cómo se reutilizarán los plumones y de acuerdo a ello los agruparán. Pregunta 65. La docente del aula de 5 años conversa con los niños respecto de sus responsabilidades para la presente semana. Cuando conversa con el grupo Las Hormiguitas, que cuenta con 5 integrantes, les dice que ellos estarán a cargo de las siguientes responsabilidades. 1. Regar las plantas. 2. Repartir las loncheras. 3. Limpiar las mesas después del refrigerio. Luego añade lo siguiente. Niños, las 3 responsabilidades deben ser repartidas entre todos los integrantes. Considerando que la docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas cotidianos, ¿qué acción debe realizar a continuación? A. Decirles que piensen cómo podrían distribuir las 3 responsabilidades en el grupo, de modo que todos realicen por lo menos una. B. Asignar a cada niño un número del 1 al 5 y luego decirles que se distribuyan las tareas de manera correlativa hasta que todos tengan por lo menos una. C. Indicarles que limpiar las mesas y repartir las loncheras son actividades diarias y por tanto cada una debe ser realizada por 2 niños.
mientras que las plantas las pueden regar un niño cada 2 días. ¿Cuál es la alternativa pertinente? Muy bien, la alternativa A. ¿Por qué? Pues la docente no debe señalar directamente lo que deben hacer los niños, lo que se hace en las alternativas B y C, sino que piensen cómo podrían hacerlo, organizarse y agruparse de acuerdo a ello. Pregunta 66. Hace 2 semanas, los niños del aula de 5 años han sembrado frijolitos. Cada día se acercan a observar cómo crecen. Hoy Carolina y Antonio están discutiendo, pues cada uno afirma que su frijolito creció más que el de su compañero. Al escucharlo, la docente se acerca a los niños y se produce el siguiente diálogo. Docente, ¿por qué están discutiendo? Carolina, es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Antonio, sí, el mío creció más. Docente, ¿cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Ambos, no sé. Docente, ¿qué le parece si los comparamos? Carolina, ¿cómo es comparar? Acerquemos la mesa en la que están sus plantitas a la pared. Ahora, cada uno estire el tallo del frijolito con mucho cuidado para que no se rompa. Carolina, ¿así está bien? Docente, sí, así está bien. Ahora lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego vamos a mirar las dos marcas y ver cuál creció más. Es decir, vamos a comparar las plantitas. Antonio, así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. Docente, ¿lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido. Luego la docente procede a marcar la altura de ambas plantas en la pared. A ver, ahora comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué dicen? Ambos. ¡Yeah! Los dos crecieron igual. En esta situación, ¿qué acción está desarrollando principalmente la docente? Brindar andamiaje, generar conflicto cognitivo o promover la transferencia de los aprendizajes. Según Brunner, se denomina andamiaje o mediación a proceso desarrollado durante la interacción en el que el niño es guiado en su aprendizaje por su guía o maestro. Pregunta 67. Organizados en grupos de 6 integrantes, los niños del aula de 5 años han reciclado materiales y construido un juguete. Ahora se preparan para explicar a sus compañeros cómo lo hicieron. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas. Para ello, primero les dice lo siguiente. Necesitamos que 2 niños de cada grupo cuenten cómo construyeron el juguete y el resto respondan las preguntas que hagan sus compañeros. Entonces, ¿cuántos niños deberán responder las preguntas? Luego se asegura de que los niños comprendan el problema que les acaba de plantear. En el marco de la resolución de problemas, ¿qué acción es pertinente que la docente realice a continuación? Pedirles que cada uno resuelva el problema. Luego decirles que comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Designar a los niños que presentarán el juguete en cada grupo. Luego pedir a estos niños que cuenten cuántos compañeros quedan en sus grupos. O proponerles que discutan en su grupo cómo harán para saber cuántos niños responderán las preguntas. Luego pedirles que expliquen la propuesta que acordaron. Bien, la alternativa C es la más pertinente porque la docente no debe señalar directamente lo que tienen que hacer los niños, sino proponer que discutan cómo podrían encontrar la respuesta al problema planteado. Pregunta 68. ¿En cuál de las siguientes acciones se evidencia el principio de cardinalidad? A. La docente le dice a Daniel que le ayude a contar las pelotas que hay en la caja. Daniel lo hace diciendo lo siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5.
Hay 5 pelotas. B. La docente le dice a Sonia que reparta 4 cuerdas en su grupo. Ella entrega las cuerdas una por una diciendo lo siguiente. Esta es para Susana, esta es para Pedro, esta es para Ana y esta es para mí. C. La docente le dice a José que escoja 3 juguetes y los ubique sobre la mesa, empezando por el que más le gusta. José lo hace diciendo lo siguiente. Este es el que más me gusta, este me gusta después y este es el que me gusta menos. Según lo observado, la alternativa A es la más pertinente, pues los números cardinales se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Pregunta 69. La docente y los niños del aula de 5 años han recolectado diversos materiales como botellas, cajas, bloques de madera, etc. para el sector de construcción. Ahora la docente les plantea el siguiente problema. Niños, ¿cómo podrían ordenar estos materiales en el sector de construcción para que puedan utilizarlos con facilidad? En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer la resolución de problemas? A. Presentarles un dibujo del sector de construcción en el que se considere el criterio de accesibilidad a los materiales. Luego pedirles que ordenen el sector guiándose del dibujo. B. Pedirles que en grupos acuerden cómo organizarán los materiales del sector de construcción y lo representen con un dibujo. Luego decirles que expliquen su propuesta usando el dibujo. C. Decirle a cada niño que elija un material y lo coloque en el espacio que considere adecuado. Luego pedir a cada uno que dibuje cómo quedó el sector y solicitar voluntarios para que presenten sus dibujos. Bien, alternativa B. Pedirles que en grupos acuerden cómo organizarán los materiales. Ojo, la respuesta tiene que partir de los mismos niños, sino que piensen cómo podrían organizarlos o agruparlos. Pregunta 70. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para atender a la necesidad de sueño de niños menores de 18 meses? A. Observar a cada niño para identificar en qué momento suele tener sueño y llevarlo al espacio de descanso. B. Realizar actividades con mucho movimiento antes de dormir para que los niños se cansen y concilien el sueño rápidamente. O C. Establecer un horario de sueño para que todos los niños duerman al mismo tiempo y así se acostumbren a seguir una rutina. Bien, la alternativa A es la más correcta. La alternativa C es ridícula y se descarta de antemano. La alternativa B no es la más pertinente. Los niños y la docente del aula de 5 años han salido al mercado. Al pasar por un puesto de venta de flores, los niños observan sorprendidos sus colores. ¡Mira, hay flores azules y verdes! ¡Qué colores tan bonitos! Yo nunca vi flores de esos colores, exclama. Juana se queda observando las flores detenidamente. Luego de unos momentos le pregunta a la docente, ¿por qué las flores tienen color? La docente busca ayudar a Juana a construir sus propias explicaciones respecto del mundo físico. Considerando ese propósito, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente ante la inquietud de la niña? A. Decirle que las flores tienen color porque así pueden atraer a las aves, abejas y otros insectos. Estos llevan el polen de una flor a otra y así las flores pueden asegurar su supervivencia. B. Indicarle que cuando regresen al aula buscarán en los libros la respuesta. Luego de consultar en los libros, proponerle elaborar un álbum con flores de distintos colores. O C. Compartir con los demás niños la pregunta de Juana y pedirles que propongan respuestas. Luego complementarlas con la lectura de textos científicos sencillos.
La alternativa C es la más pertinente. La alternativa B, buscar en el libro la respuesta, no es adecuada. Tampoco la alternativa E, decirle que las flores tienen color porque así pueden atraer a las aves. Totalmente falso. La más pertinente es que los niños propongan posibles respuestas frente al interrogante. Pregunta 72. La vendedora les comenta a los niños que algunas de esas flores han sido teñidas. Cuando los niños le preguntan qué quiere decir teñidas, ella les precisa que eso significa que se les ha cambiado de color. Entusiasmados, los niños le dicen a la docente que ellos también desean teñir flores. De regreso al aula, conversan sobre la propuesta. La docente busca conocer qué saben los niños respecto del proceso de teñir. ¿Cuál de las siguientes preguntas no es pertinente para recoger los saberes previos de los niños sobre el proceso de teñir? A. ¿Alguna vez han visto cómo se cambia de color algo? ¿Qué materiales se utilizaron? B. ¿Qué nos dijo la vendedora que era teñir? ¿A qué cosas se les podrá cambiar de color? C. ¿Quieren saber cuántas maneras de cambiar de color a las cosas hay? ¿Cómo podríamos averiguarlo? La alternativa C es la más pertinente. ¿Por qué? La alternativa A y B son pertinentes para recoger saberes previos. En cambio, la alternativa C no lo es. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 73 y 74. Ricardo, de 5 años, lleva al aula el siguiente paracaídas de juguete. Al verlo jugar con el paracaídas, los niños se entusiasman y participan del juego. Luego le comentan a la docente que les gustaría tener un juguete igual. Entonces acuerdan elaborar un paracaídas de juguete. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños diseñen prototipos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A. Pedir a cada grupo que proponga cómo elaborar el paracaídas y con qué materiales. Luego decirles que dibujen su propuesta y expliquen a sus compañeros cómo la realizarán. B. Repartir a cada niño un círculo de plástico recortado, 8 trozos de pita del mismo tamaño y un muñeco pequeño. Luego, guiar paso a paso la elaboración del paracaídas. Y C. Presentarles en un papelógrafo los materiales que se requieren para elaborar el paracaídas, los moldes y la secuencia de elaboración, luego explicarles cómo armar el paracaídas y decirles que lo elaboren. Las alternativas B y C no son adecuadas. La más pertinente es la alternativa A, que los niños propongan cómo elaborar el juguete, con qué materiales y que muestren su propuesta. 74. Mientras los niños construyen sus paracaídas, la docente los acompaña y conversa con ellos. Les pide que le comenten cómo lo están haciendo, qué dificultades han tenido hasta el momento y cómo las han solucionado. En la situación presentada, ¿qué acción realiza principalmente la docente? Activar saberes previos, promover la metacognición o generar conflicto cognitivo. Bien, promover la metacognición. ¿Por qué? Pues es la forma en la que los niños aprenden a razonar y aplicar el pensamiento a la forma de actuar y aprender del entorno. 75. Marcela, de 6 meses, ha comenzado a emitir vocalizaciones. Lo hace sobre todo cuando está en compañía de adultos o de otros niños. ¿Qué acción es pertinente realizar en el momento de cuidados infantiles para favorecer los intentos comunicativos de Marcela? A. Dejar que Marcela emita vocalizaciones sin cortar su iniciativa, luego reproducir sonidos de diferentes animales para que experimente estímulos distintos a los que escucha regularmente. B. Colocarse cerca de la cara de Marcela y establecer contacto visual con ella. Luego decir varias veces una palabra enfatizando su pronunciación para provocar
que la niña la imite. Y C, responder a Marcela con las vocalizaciones que ha emitido, luego continuar interactuando con la niña para que descubra que sus intentos comunicativos pueden tener respuesta. Bien, la alternativa C es la más adecuada. ¿Por qué? Pues la alternativa A se descarta de antemano, la alternativa B no es la más pertinente. La alternativa C permite que los intentos comunicativos tengan respuesta. Pregunta 76. En el aula de 2 años, Pilar se encuentra jugando con una muñeca cerca a la hora de la salida. Cuando su mamá llega a recogerla, Pilar le muestra la muñeca. Entonces su mamá le dice, ¡qué linda! Es una bebé como tú. Ante ello, Pilar le responde, no ya, yo yeyo bebé, yeyo niña. Considerando el enfoque comunicativo, ¿qué intervención es pertinente para favorecer el desarrollo de la expresión oral de la niña en esta situación? A. Pilar, no se dice yeyo, se dice soy. A ver, repite conmigo, no soy bebé, soy una niña. Pilar, entiendo que dices no soy una bebé, soy una niña. Claro que sí, Pilar, tú ya eres una niña. Pilar, las niñas grandes no dicen yeyo, dicen soy. Tú eres grande, debes decir soy en vez de yeyo. ¿Cuál es la alternativa más adecuada? Bien, B. ¿Por qué? Pues las alternativas A y C se descartan de antemano, por inapropiadas. La alternativa B aprovecha el intento comunicativo de la niña y la guía hacia una pronunciación pertinente. Pregunta 77. José, de 3 años, ha realizado el siguiente dibujo. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer que José continúe desarrollando su capacidad de representación? A. Proporcionarle fichas de trabajo con imágenes de personas, animales u objetos incompletos para que identifique qué partes les faltan a dichas imágenes y las dibuje. B. Después de haber realizado actividades que involucren juego libre, experiencias corporales y exploración de materiales, proponerle que las dibuje. Y C. Cada vez que dibuje, preguntarle qué ha querido dibujar y brindarle distintas ideas para que enriquezca su dibujo. ¿Cuál es la alternativa más adecuada? B. El niño descubrirá libremente el dibujo mediante el juego, el uso de materiales y movimientos corporales. Pregunta 78. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer que José continúe desarrollando su capacidad de representación? Luego le muestra su dibujo a la docente. Cuando ella le pregunta qué escribió, el niño responde, la vecina nos regaló revistas. Según los niveles de apropiación del sistema de escritura propuestos por Emilia Ferreiro, ¿en qué nivel se encuentra Juan? ¿En el nivel presilábico, silábico o silábico alfabético? Bien, en el nivel presilábico, pues el niño todavía no hace uso de sílabas ni el alfabeto. Pregunta 79. La docente del aula de 5 años busca favorecer la apropiación del sistema de escritura en los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Escribir en la pizarra un comunicado corto dirigido a los padres de familia. Luego pedir a los niños que lo transcriban a sus cuadernos de control. B. Pedir a los niños que comenten la última actividad realizada. Luego decirles que dibujen lo que más les gustó de la actividad y que si desean escribir lo hagan también. C. Mostrar a los niños la forma correcta de coger el lápiz y de ejercer la presión suficiente para el trazo. Plantearles actividades para que ejerciten los trazos hasta que lleguen a dominarlos. Bien, la alternativa B. Bien, la alternativa B es la más adecuada.
porque la alternativa se descarta de antemano. No podemos escribir un comunicado donde se pida a los niños que lo transcriban. La mejor alternativa es pedir a los niños que comenten la última actividad realizada. Pregunta 80. Después de visitar la tienda de la localidad, los niños y la docente del aula de 5 años deciden organizar una tienda en el aula. Para ello, los niños recolectan botellas, empaques y envolturas de distintos productos, mientras los niños ordenan la tienda. La docente recorre el aula y observa que Samuel está sujetando una envoltura y mirándola fijamente. La docente tiene la intención de aprovechar esa situación para favorecer que Samuel se aproxime a la lectura. ¿Qué acción es pertinente para dicho propósito? Preguntar a Samuel qué dirá en la envoltura y por qué piensa que eso es lo que dice en esta. B. Proponer a Samuel que lea las vocales que encuentra en la envoltura señalándolas y que lo haga de izquierda a derecha. O decir a Samuel que como lo ve interesado le leerá lo que dice en la envoltura para que él repita las palabras después de ella. Como vemos, la alternativa B y C no son apropiadas, pues proponen leer las vocales o que el docente lea lo que dice en la envoltura. La mejor alternativa es la A, pues Samuel dirá con sus propias palabras lo que cree que dice en la envoltura en base a sus saberes previos. Pregunta 81. La docente del aula de 5 años busca favorecer el acercamiento de los niños a la lectura. Para ello, ha colocado en el respaldo de las sillas tarjetas con sus respectivos nombres y ha cambiado las sillas de lugar antes de que ellos ingresen al aula. Cuando los niños ingresan, la docente les propone que encuentren sus sillas guiándose de las tarjetas que observan en ellas. Entonces, Daniela y Damaris se acercan al mismo tiempo a la silla de Damaris y este es el diálogo que surge. Daniela: Ah, ya encontré mi silla. Damaris: No, ya, esta silla es mía. Mira, aquí dice Damaris. Daniela: No, es mi silla, aquí dice Daniela. Damaris: Lee bien, acá dice Damaris. La niña lee su nombre mientras señala el escrito. Daniela mira desconcertada a la docente. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer el acercamiento de Daniela a la lectura? A. Preguntar a Daniela: ¿Todavía no sabes reconocer tu nombre? ¿Te gustaría que te enseñe a reconocerlo? Luego llevarla hacia su silla, señalar la tarjeta y decirle: Mira, aquí dice Daniela. Ahora ya puedes sentarte en tu silla. B. Preguntar a Daniela: ¿Hay alguna marca que te permita reconocer tu silla? ¿Qué te parece si te doy un sticker para que lo pegues en ella cuando la encuentres? Luego pedir a los niños que ayuden a Daniela a encontrar su silla. C. Preguntar a Daniela: ¿Por qué crees que ahí está escrito tu nombre? ¿Te parece si buscamos tu nombre en el cartel de asistencia? Después de hacerlo, añadir: Ahora vamos a la silla en la que está Damaris. Ahí dice tu nombre. ¿En qué se parece a tu nombre? ¿En qué se diferencia? Bien, dentro de las tres alternativas, la respuesta más pertinente es la C. ¿Por qué? Porque Daniela debe descubrir por sí misma su nombre, diferenciándolo de otros nombres. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 82, 83 y 84. Las vacas que dan leche con sabor, de Esteban Cabezas. El profesor Chucrut era un científico que vivía en el país de los sabores. A él le gustaba mucho la canción de las vacas que dan leche con sabor a chocolate y leche condensada. Un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor.
Entonces investigó el tema durante 2 años y luego se puso a experimentar. Primero alimentó a una vaca solo con chocolate, pero no dio resultado y la vaca quedó súper acelerada. A otra le dio kilos de azúcar, pero solo le salieron caries. A otra vaca la alimentó con tanto manjar que la pobre no quiso volver a comerlo jamás. El profesor Chucrut pensó y dijo, ¿tendrá algo que ver el color? Entonces pintó a una vaca de color fresa, pero nada. Después pintó a una de amarillo para ver si daba leche con sabor a plátano, pero tampoco pasó nada. Entonces cogió a una vaca y lo subió a un helicóptero para ver si daba leche batida. Pero no, la vaca se mareó y quedó atontada y no pudo pararse en 2 días. Y la leche, claro, no salió batida. Cansadas del profesor Chucrut, las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como lo conocemos. Ahora solo dan leche en polvo. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este cuento? Tenemos 3 alternativas. A. ¿Para qué pintó el profesor Chucrut de color fresa a una de las vacas? ¿Qué les parece lo que hizo el profesor Chucrut con las vacas? ¿O con qué alimentó el profesor Chucrut a las vacas? Bien, la alternativa C es la más adecuada porque allí se encuentra información explícita que los niños deben identificar en este cuento. 83. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? A. ¿Qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrut? ¿Qué creen que se merece el profesor Chucrut por lo que les hizo a las vacas? ¿Por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrut subió a un helicóptero? Bien, aquí nos pide que los niños realicen inferencias sobre este cuento. Y la alternativa C es la más adecuada porque los niños tienen que inferir por qué se mareó la vaca. Aquí se pide que el niño infiera una posible respuesta. Una inferencia es la acción de deducir. Tiene que deducir una posible respuesta. 84. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen acerca de este cuento? A. ¿Dónde vivía el profesor Chucrut? ¿Cuántos años investigó cómo hacer que las vacas den leche con sabor? ¿Qué significará la palabra atontada? ¿Cómo lo saben? ¿Qué parte del texto les gustó más? ¿Por qué? Bien, aquí tienen que reflexionar. Los niños reflexionarán acerca de este cuento. ¿Y cuál es la alternativa que hace reflexionar a los niños? Muy bien, la alternativa C. ¿Qué parte del texto les gustó más? ¿Por qué? Los niños tienen que explicar por qué les gustó más cierta parte del cuento. 85. En el aula de 4 años, los niños están cantando la canción Los Patitos. En ese contexto, la docente busca favorecer la expresión corporal y gestual de los niños al entonar dicha canción. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A. Pedirles que imaginen que son patitos y preguntarles cómo se moverían. Luego dejarles experimentar libremente esos movimientos. B. Proporcionarles diversos elementos como picos, las alas, las patas de los patitos. Luego pedirles que se los pongan y canten la canción. C. Mostrarles cómo se paran, mueven su cuerpo y caminan los patitos. Luego ensayar con ellos hasta que logren realizar los movimientos de los patitos. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A. Entonces, la alternativa A es la más adecuada. Es mejor que los niños imaginen patitos en movimiento y que canten de acuerdo a ello.
86. La docente del aula de 5 años tiene como propósito que los niños creen historias. Aprovechando que los niños están llevando a cabo el proyecto Hacemos un huerto, les presenta la siguiente imagen. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que los niños creen historias a partir de esta imagen? A. Contar a los niños que los personajes de la imagen se llaman Rosa y José y que un día descubrieron a dos conejos comiéndose las zanahorias de su huerto. Luego decirles que cuenten de nuevo la historia cambiando de nombre a los personajes. Preguntarles qué están haciendo los niños de la imagen, qué hacen los conejos, qué opinan de lo que hacen los conejos. Luego pedirles que propongan ideas para que otros animalitos no hagan lo mismo en el huerto que están construyendo. Y C. Pedir a los niños que observen la imagen, luego preguntarles quiénes serán los personajes, en qué lugar estarán, qué creen que está sucediendo, qué habrá pasado antes y cómo quisieran que termine la historia. Finalmente, pedirles que cuenten la historia completa. Bien, la alternativa C es la más adecuada. Aquí el niño observa, infiere, deduce, reflexiona y produce un texto corto. 87. La docente del aula de 4 años busca promover la expresión oral de los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente para ese propósito? A. Plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. Pedir a los niños que todos los días practiquen las canciones, poesías, rimas y trabalenguas aprendidos hasta el momento. O C. Proponer a los niños que lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros por qué les gusta. ¿Cuál de las siguientes acciones es la menos pertinente? Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 88, 89 y 90. El braguecico. En un riachuelito de la selva del Perú vivía un viejo pez bagre, de barbas muy largas. Él decía con su voz ronca: yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él y he vuelto. Y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro orgullosamente. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Ese viejo conoce el mar. Tanto oírlo, un bagrecico se le acercó una noche y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí. Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé el gran viaje. Esa noche, el viejo bagre enseñó al bagrecico cómo llegar al lejano mar. Al amanecer el bagrecico partió. Tienes que volver, le dijo despidiéndolo el viejo bagre, quien era el único que sabía de aquella aventura. El bagrecico sentía pena por su madre. Ella, preocupada, anduvo buscándolo todo el día. ¿Qué te sucede?, le preguntó el anciano bagre cuando la vio. ¿Usted sabe dónde está mi hijo? No, pero lo que te puedo decir es que no tengas pena. El muchacho va a volver. Seguramente ha salido a conocer el mundo. ¿Y si alguien lo pesca? No creo, él es muy hábil, respondió. 88. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este fragmento? A. ¿Qué será un bagrecico? ¿Dónde vivían los peces de esta historia? O C. ¿Qué opinan de la decisión del bagrecico de conocer el mar? ¿Qué pregunta nos pide que identifiquemos información explícita? Bien, la pregunta de la alternativa B. ¿Dónde vivían los peces de esta historia? En el texto dice que vivían en un riachuelito de la selva del Perú. Ello es explícito, claro, precisado por escrito en el cuento. 89. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este fragmento? A. ¿Cómo eran las barbas del viejo bagre? B. ¿Por qué se sentía orgulloso el viejo bagre? Y C. ¿Qué piensan de la preocupación de la mamá del bagrecico?
¿En cuál se hace inferencia? Bien, en la letra B. ¿Por qué se sentía orgulloso el viejo Bagre? Aquí los niños tienen que inferir el motivo del orgullo del viejo Bagre. Novena y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre este fragmento? A. ¿Te parece bien que el Bagrecico no se despidiera de su mamá antes de partir? B. ¿El Braguecico le dijo a su mamá que se iba de viaje? O C. ¿Qué le enseñó el viejo Bagre al Bagrecico? Bien, la alternativa A hace que reflexionen los niños ante la pregunta si les parece bien que el Bagrecico no se despidiera de su mamá. Bien amigos, hemos concluido este video tutorial de preparación para el nombramiento docente 2019 en el área de conocimientos curriculares y pedagógicos del nivel inicial. Y ojo, no se olviden de suscribirse a mi canal y acceder a toda la información que pongo a vuestra disposición. Muchas gracias.